El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Señor amado, en esta hora. Tu palabra, Señor, es verdad, es vida, Señor. Es refrigerio, Señor, y sanidad para nuestras almas. Rogamos que en esta tarde puedas obrar de una manera especial en cada uno de nosotros que nos hemos reunido en este lugar para adorar tu nombre, como ya lo hemos hecho, como ya usted ha recibido nuestra alabanza. También, Señor, queremos oír tu voz, oír tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a escuchar tu voz, Señor de la gloria. Ayúdanos, Padre, a ser, Padre amado, sensibles a tu voz, Dios mío, y que podamos guardar el consejo de tu palabra y ponerlo por obra. Que podamos mirar, Señor, nuestras vidas en tu palabra, Señor de la gloria, y así, Señor, caminar en obediencia delante de su presencia. Toma el control en esta tarde de todo en este lugar, Señor, de todo este tiempo. Toma el control, te lo pedimos por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta hora. Estaremos, hermanos, hablando bajo el tema deberes entre hermanos en Cristo. Hemos visto por medio de esta carta cómo el Señor nos está enseñando a vivir la vida cristiana. Amén. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús por la fe ha sido santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo aquel que tiene una esperanza de reunirse con Él en el cielo, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de vivir la vida cristiana. Nos dice que tenemos que vivir en temor y obediencia, en santidad como pueblo escogido de Dios, firmes y con un deseo ardiente de conocer al Dios quien ha salvado nuestras vidas. Nos enseña también cómo debemos de vivir la vida cotidiana en este mundo, cómo debemos de vivir la vida los unos para con los otros. En el caso de los esclavos o los empleados hacia los amos, en el caso de las esposas hacia los maridos y en el caso de los esposos así a sus esposas. Pero en esta tarde el Señor no pasa por alto el consejo, la enseñanza, y nos habla acerca de los deberes entre hermanos en Cristo. ¿Cuáles son esas responsabilidades que nosotros tenemos como hermanos en Cristo? Y estas son cosas, hermanos, que usted y yo no desconocemos. No las desconocemos. Tal vez en algunas ocasiones hemos olvidado algunos principios, pero no tenemos un desconocimiento total de estos deberes y responsabilidades que tenemos como hermanos en Cristo. Alabado sea el nombre
de nuestro Dios. Estas no son opciones que nosotros tenemos, son deberes, son responsabilidades que como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos, hermanos, la obligación que cumplir, y no como una carga en nuestras vidas, sino como un deleite, sabiendo de que estamos obedeciendo a nuestro Dios y al consejo de su palabra. El apóstol Pedro, después de dar esa serie de consejos, dice: finalmente, como si sabía, hermanos, que iba a costar llegar a ese versículo, porque hemos ya tratado varios temas en 3 capítulos. Y él dice: finalmente, después de tanto tiempo, después de enseñarle todos estos deberes y cómo tienen que vivir la vida cristiana, ahora dice la palabra de nuestro Dios: les voy a enseñar cómo debemos de vivir como hermanos en Cristo. Finalmente, después de todo, dice el apóstol, sé todos de un mismo sentir. Vemos que son cosas que las conocemos, tenemos conocimiento de ello. Si no, hermanos, nosotros podemos recordar lo que el domingo pasado se nos habló en este lugar, acerca de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es la unidad de su pueblo. Amén. Eso fue un punto de los que se trató el mensaje el domingo pasado, y vimos qué es lo que rompe esa unidad y las consecuencias que esto tiene. Pero vemos el consejo en esta tarde, o como deber cristiano: sé todos de un mismo sentir. ¿Qué significa esta frase, esta expresión, sé todos de un mismo sentir? Tener una misma mente, la misma manera de pensar, la misma actitud, el mismo comportamiento como cristianos. Amén. Sé todos de un mismo sentir en cuanto a lo relacionado, hermanos, en la obra del Señor, en cuanto a la doctrina de la predicación de la palabra de nuestro Dios, en cuanto a la adoración que debemos de darle a nuestro Dios y a todas las cosas espirituales. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el deber de trabajar en esto, hasta lograr, hermanos, ser todo de un mismo sentir, estar en una misma mente, en un mismo pensar, con una misma actitud hacia nuestro Dios, hermanos, caminando con un mismo comportamiento como hijos de Dios en medio de este mundo. La palabra del Señor nos enseña, y son cantidad de versículos que hablan, hermanos, acerca de esto. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios en esos capítulos, o en esos versículos. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios: pero el Dios de toda la paciencia, dice, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que pone este principio en nuestros corazones. El apóstol Pablo a los filipenses dice que Dios pone el querer como el hacer. A los romanos les dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que el Señor obre en nuestras vidas, el clamor, la petición, el deseo del apóstol Pablo. Que Él les dé un mismo sentir en Cristo, que estén unidos en una misma mente, en un mismo sentir, con una misma actitud. ¿Para qué esta unidad? Para que unánimes a una voz glorifiquemos a nuestro Dios. Hermanos, en cuanto a la adoración, en cuanto a la
reverencia, en cuanto al temor, al respeto hacia nuestro Dios, en cuanto a lo que nosotros hacemos en este lugar, que es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No debe de haber divisiones en nuestra mente. No deben de haber desacuerdos en nuestra mente, pues cada canto, pues toda expresión, pues cada cosa que hacemos, lo hacemos con el único fin de agradar el nombre de nuestro Señor. Cada privilegio, cada sermón, cada, hermanos, enseñanza que nosotros damos en este lugar, lo hacemos con ese fin de que el nombre de Dios sea glorificado de una manera grande y poderosa. No debe de haber esa desunidad en nuestras vidas, sino que debemos de estar todos en un mismo sentir. Eso es algo maravilloso, algo bonito, hermanos, cuando todos venimos con esa misma disposición de escuchar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Cuando todos venimos con la misma disposición de derramar nuestros corazones delante de la presencia de nuestro Dios. Es que cuando venimos a este lugar debemos de entregar todo en las manos de nuestro Dios, hermano. De reposar, de descansar, de confiar en Él y entregarlos en totalidad. A alabar su nombre, gloria al Señor. A presentar esa ofrenda de alabanzas a nuestro Dios. El apóstol Pablo también en el libro o en la carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, nos dice claramente lo que esta expresión significa, un mismo sentir. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que habléis todos una misma cosa. Es claro que no se está refiriendo, hermanos, a las pláticas tal vez que tenemos cotidianamente, que no se está refiriendo a las expresiones que nosotros utilizamos o acostumbramos en cada uno de nuestros países, sino que el apóstol se está refiriendo a que todos, hermanos, estemos en el mismo sentir, de que todos hablemos una misma cosa, de que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, dice la palabra de nuestro Dios. Que estés perfectamente unidos, que estemos, hermanos, con ese mismo pensamiento de agradar a nuestro Dios, de guardarnos para nuestro Dios, de vivir para nuestro Dios la vida que Él nos ha prestado a cada uno de nosotros. Sé todos de un mismo sentir, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir con esto, dice el apóstol, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pregunta la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón, hermanos, no debería de haber en nosotros divisiones en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto al culto, en cuanto a la enseñanza y a la doctrina? Por esta razón, dice Pablo, porque por la razón de que Cristo no está dividido, por la razón de que usted y yo somos un cuerpo en Cristo, y el que no está unido con el cuerpo no pertenece a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El que no está de acuerdo con la palabra de nuestro Dios no pertenece al cuerpo de Cristo. El que no está de acuerdo, amados hermanos, con adorar al único y sabio Dios, no pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar de acuerdo, no tiene que haber divisiones entre nosotros. Sé todo de un mismo sentir, dice la palabra de nuestro Dios. Que cuando vengamos a este lugar, vengamos con ese pensamiento: voy ahí porque quiero agradecer, porque quiero adorar, porque quiero alabar a nuestro Dios. Voy ahí porque quiero escuchar la voz de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Quiero oír lo que Dios quiere de mí, lo que Dios pide, lo que Dios me habla a mi vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero, hermanos, si nosotros venimos con esa actitud,
¿Quién va a cantar el día de hoy? Ahora va a estar malísimo el culto. A ver quién va a enseñar el día de hoy. Prefiero dormirme y no ir a dormirme a la iglesia. Amén. Divisiones, problemas, hermanos, entre hermanos, divisiones entre el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor: ¿acaso alguien de los que por los que ustedes contienden ha muerto por ustedes, ha sido crucificado por ustedes? Ni Pablo, ni Pedro, ni Cefa. Venimos aquí porque queremos agradar a Cristo. Si usted viene con otro pensamiento, hermano, usted está mal, está equivocado. Si viene con otro pensamiento, no está agradando a nuestro Dios. Venimos aquí porque Cristo ha muerto por nosotros. Porque Cristo tomó nuestro lugar y nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres para acercarnos a Él. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos su Espíritu que nos impulsa a glorificar su nombre y a servirle. Sé todos de un mismo sentir. Filipenses capítulo 2 verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Un mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, hablando de la humildad, de la sencillez que hubo en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 2, le escribe al pastor de esta iglesia y le dice en este versículo: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El apóstol Pablo le está rogando al pastor de esta iglesia y le dice: ayuda a estas mujeres, a Evodia y a Sintique, mujeres que habían entregado, hermanos, servido a nuestro Señor, pero en un descuido estaban en contiendas entre ellos. Y dice: compañero fiel, ayuda a estas que han combatido juntamente conmigo en el evangelio. Corrígelas, enséñalas, instrúyelas, para que puedan caminar en humildad, para que sean de un mismo sentir, para que se acuerden del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sé todos de un mismo sentir. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice en su carta. Finalmente, después de todo lo que hemos aprendido, dice: sean todos de un mismo sentir. Luego dice: sean todos compasivos. Tenemos el deber, hermanos, de tener compasión los unos por los otros. No solo de estar en el mismo sentir, sino de tener compasión los unos por los otros. ¿Qué es compasión? Compasión es un sentimiento profundo de pena, de dolor, de bondad y de ternura. Dice: cuando alguien está padeciendo una dolencia, cuando alguien está padeciendo algún mal, cuando alguien está padeciendo algún sufrimiento. Eso es lo que compasión significa, un sentimiento profundo de dolor, hermano, de bondad, de ternura por alguien que está sufriendo dolor, males, que está pasando por sufrimientos. Este es un deber que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. La palabra del Señor nos enseña cómo nuestro Dios tiene compasión de nosotros, cual padre tiene compasión de sus hijos. La palabra del Señor en el Salmo 103 verso 13 dice: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición. Aleluya. Vemos también cómo Jesucristo durante su ministerio en esta tierra, Él tuvo compasión por las almas perdidas.
La palabra del Señor en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, nos enseña cómo Jesucristo se compadecía de estas vidas. En el verso 36 dice la palabra de nuestro Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de la humanidad. Nuestro Dios tiene compasión de nosotros. Cual padre se compadece de sus hijos. También, hermano, la palabra en Mateo 15 nos dice de la siguiente manera, en el verso 32. Mateo 15, versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, dijo Jesús, no sea que se desmayen en el camino. Eso es tener compasión. Tener compasión, hermano. Mirar el sufrimiento, las necesidades de los demás con bondad, con ternura, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mostrando compasión por los demás. El apóstol Pedro nos dice a nosotros: finalmente, sed todos de un mismo sentir y sed compasivo, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que poner por obra este principio que aprendemos en la palabra de nuestro Dios. Tener compasión por los demás como Dios la tiene por nosotros, como Cristo la enseñó durante su ministerio. De esa manera, Él miró la necesidad espiritual de las personas y tuvo compasión de ellos. Él miró las necesidades, hermanos, físicas de las personas y tuvo compasión de ellos. De igual manera, a nosotros nos dice la Biblia: sé compasivos. Debemos de compadecernos por los sufrimientos y necesidades, por los padecimientos que nuestros hermanos pasan en cualquier parte, hermanos, del mundo. Hermanos cercanos y hermanos lejanos. Siempre que leo una noticia acerca de uno de nuestros hermanos que están sufriendo en el mundo, mi corazón se duele como usted no tiene idea. Se duele, hermanos, cuando alguien es torturado hasta el morir por causa de Cristo. Cuando nuestros hermanos están sufriendo persecución. Cuando nuestros hermanos no se pueden congregar por causa de tanta violencia en algunas naciones. Todas estas cosas deben de compadecernos, de sentir dolor, de sentir, hermanos, esa misericordia, esa compasión por nuestros hermanos. Clamar, orar por ellos. No debemos de alegrarlos por ningún mal que alguien padezca. No debemos, hermanos, de alegrarlos porque alguien esté sufriendo. Mucho menos entre nosotros como hermanos. Porque difícilmente, es difícil de creer, pero existen personas que dicen ser cristianas, pero con esas actitudes, hermanos, niegan el verdadero cristianismo. Que cuando alguien padece, aplauden, brincan, se ríen, disfrutan el dolor de otro, celebran, hermanos, los males, los sufrimientos de otras personas, se burlan a las espaldas de otros. Todas esas actitudes nos hablan de una vida, hermanos, con poco temor o sin ningún temor de Dios. Sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, dice la palabra de nuestro Dios. De tal manera que si alguien necesita, hermanos, nuestro consuelo, nuestro consejo, nuestra ayuda, podamos extender la mano. La palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17 dice:
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, dice la palabra de nuestro Dios. El que tiene cómo ayudar como Jesucristo lo hizo y no lo hace, ¿cómo es posible que el amor de Dios esté en su corazón? Dice la palabra. No hay posibilidades que esto pase, hermanos. Por eso la palabra dice: sean compasivos. Luego dice: amados o amándonos unos a otros. Nos dice, amados hermanos, que como cristianos tenemos el deber de amarnos con amor fraternal, amándoos fraternalmente, dice la palabra de nuestro Señor. Ya hemos hablado acerca del amor fraternal muchas veces en este lugar y hemos dicho que cuando hablamos de amor fraternal es un amor de hermanos, es un amor de familia, es un amor, hermanos, de familia en sangre, de personas que están cerca a nosotros. Por ejemplo, nuestros hermanos carnales, nuestros hijos, nuestros padres, familia en sangre, nuestros nietos, que como padres, que como hijos protegemos la vida de nuestros padres. Como padres protegemos la vida de nuestros hijos y no queremos que nada mal les pase. Este es el amor fraternal. Un amor, hermanos, que debe existir en cada una de las familias de la tierra. Amor fraternal, amor de hermanos en carne. Esa es lo que esta expresión significa. Así como tenemos comunión con nuestra familia, digo aquellos que lo tienen, hermano. Amén. Porque no todos, muchas veces por causa del evangelio, por causa de la verdad, hay ciertas divisiones, ciertos distanciamientos. Pero nuestro deber es amarlos, aunque ellos no se dejen, aunque ellos se alejen, aunque ellos no quieran tener comunión con nosotros. Hay casos especiales donde las familias son cristianas. En el caso de nuestra familia, gracias a Dios que la mayor parte de nuestra familia es una familia cristiana. Y nos tenemos, hermanos, ese amor fraternal, nos amamos unos a otros. Este amor debe de practicarse en la vida cristiana. El amor fraternal, el amor de familia. Somos hijos de un mismo Padre que es nuestro Dios. Servimos a un mismo Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido comprados con la misma sangre. La misma sangre nos ha limpiado de nuestros pecados. Por el mismo sacrificio tenemos ahora paz para con Dios. ¿Cómo es posible de que no haya amor en nuestros corazones para con nuestros hermanos? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de amarnos fraternalmente. Este es un mandamiento que encontramos en la palabra. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. Primera Tesalonicenses 4:9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros, dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 13:1: un mandamiento: permanezca el amor fraternal, dice la palabra de nuestro Dios. Esto no debe de ser, hermanos, un amor temporario. Amén. Un amor, hermanos, por temporadas, como sucede muchas de las veces dentro de la familia de Cristo. De repente usted ve a dos hermanos, a dos familias que se aman, que comparten, que comen, que se visitan unos a otros, y de repente, ¿qué pasó ahí? Ya no hay ese mismo sentir, ese mismo sentimiento. Amén. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Algo tuvo que haber pasado. Pero el amor fraternal tiene que permanecer para siempre en nuestros corazones.
no en nuestras emociones, no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestra mirada cuando hay, hermanos, conveniencia. El amor fraternal debe de permanecer para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra dice: permanezca el amor fraternal. Y ahí hay un punto. Eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, un deber entre hermanos en Cristo, que el amor fraternal permanezca en nuestros corazones. Aleluya. Que nos aprendamos, hermanos, a proteger unos con otros. Que nos aprendamos a cuidar unos con otros. Que nos aprendamos a ayudar unos con otros, a levantarnos unos con otros. Eso es lo que Dios quiere. Que no, hermanos, nos hagamos sufrir. Que no nos iramos, que no nos ofendamos. Que no estemos en contienda, sino con amor fraternal en nuestros corazones. Permanezca el amor fraternal. Este es el deber cristiano, amando fraternalmente. Y luego la palabra misericordiosos. Una vez más, esta palabra misericordioso tiene bastante similitud con la compasión. Y casi se usa para los mismos medios. Jesucristo la usó para la necesidad espiritual, para la necesidad física, o como ya la hemos visto. También la usó para hablar acerca del perdón que como cristianos nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Amén. Él usó esta palabra misericordia. La palabra misericordia tiene una similitud, hermano, a la compasión. Jesucristo nos enseñó de que debemos de practicar la misericordia. En una ocasión, a unas personas que profesaban religión les dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque es una palabra importante en nuestras vidas, ya que tiene que ver con ayudar a los que están en necesidad, cualquiera que sea la condición de esta persona. Muchas de las veces necesitamos, hermanos, ayuda espiritualmente. Y tenemos nosotros que mostrar misericordia. Hay veces que hermanos en Cristo se equivocan, resbalan, tropiezan. Pero la palabra del Señor dice que debemos nosotros demostrar misericordia para con ellos, considerando de que nosotros también estamos en este mundo. Y el día de mañana podemos nosotros necesitar que alguien nos ayude espiritualmente, así como Jesucristo lo hizo con Pedro después de que lo hubo negado. Lo buscó y le dijo: si de verdad me amas, demuéstrame de aquí en adelante, haz lo que te pido. No le recordó lo que había hecho. Misericordia en ese sentido espiritualmente. En el sentido, hermanos, de tener misericordia por aquellos que no conocen la verdad del evangelio. Esa palabra misericordia se usa en ese sentido. El apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, y juntamente con Cristo por gracia soy salvo, dice su palabra. Él mostró misericordia para con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es que el apóstol dice: sé misericordiosos, en Efesios capítulo 4 verso 32. Sé misericordioso. Jesucristo dijo: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso para con nosotros. Así como Él ha mostrado misericordia, así también, dice Jesucristo, ustedes muéstrenlo unos para con otros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, nosotros encontramos ahí, hermanos, a Jesucristo hablar acerca de la misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Misericordia. Él tuvo misericordia de esas personas que estaban en necesidad. Dice la palabra de
nuestro Dios, que dos ciegos estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, dice su palabra. Él mostró misericordia a los que estaban enfermos. Amén. A los que estaban necesitados espiritualmente, pero también a los que estaban enfermos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, hermano, que nosotros tengamos misericordia los unos de los otros. Lucas capítulo 10, en el versículo 30 dice la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de nuestro Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire la diferencia de estos hombres. Dos de ellos le miraron la necesidad que había en esta persona. Lo miraron herido, lo miraron agonizando, lo miraron medio muerto, pero no tenían misericordia en sus corazones. Pasaron de lejos, dice la Biblia, pero vino un samaritano y este dice que cuando miró a este hombre fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. A otro día al partir sacó 2 denarios, lo que tenía este hombre, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, estas palabras quebrantan nuestros corazones al ver la realidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos. Son pocos los que están dispuestos a bajarse del caballo y subir al que necesita. Son pocos los que están dispuestos a jalar el caballo, llevar montado al que está en necesidad. Son pocos, hermanos, los que se compadecen al ver a cuando nuestros hermanos están heridos y golpeados. La mayoría son como el sacerdote, como el levita. Lo miran y pasan de lejos. Ni me acerco a esa persona, ni me acerco a ese hombre, a esa mujer, sin misericordia. Pero este hombre sacó de lo que él tenía, vendó sus heridas con aceite. Cuán difícil es, hermanos, en nuestros tiempos ver un cuadro similar. Cuando alguien está necesitado, está enfermo, necesita ayuda. Cuando alguien necesita que curen una herida. Cuando alguien necesita de un plato de comida. Misericordia. Este hombre pagó lo que era necesario. Lo ayudó, hermanos. Estuvo dispuesto a todo. Y si se gasta algo más por él, dijo: yo lo voy a pagar, pero no me le vayan a dejar de cuidar. No tenía amor por las posesiones que él tenía. No tenía amor. Tenía un caballo, un medio de transporte en aquel tiempo. No tenía amor por él.
Su misericordia era más grande que eso. Tenía, hermanos, bienes, dinero. No tenía amor, por eso lo ponía a disposición del que necesitaba. Dejaba encargado a esto y Jesucristo dijo: vayan y hagan lo mismo. Vayan y hagan lo mismo. Acerca del perdón en Mateo capítulo 18, Jesucristo también enseñó cómo debemos de ser misericordiosos los unos para con los otros. Capítulo 18 de Mateo, en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado una persona que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Jesucristo dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así, hermano, claramente, así, de esta misma manera, claramente dice la palabra de nuestro Dios. Cuántas cosas el Señor ha perdonado a nuestra vida por misericordia, y nosotros no queremos perdonar ni lo más mínimo entre hermanos. No queremos, hermanos. Ya parecemos bodegas guardando tanto resentimiento y rencor en nuestros corazones. Debemos de perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. Es claro, la parte que ofende también tiene sus mandamientos. No es que va a ofender. Si usted es cristiano, no debería tampoco de ofender a sus hermanos. Pero muchas de las veces descuidamos nuestras vidas espirituales y, como ya anteriormente dije, fallamos en estas cosas. Pero debemos, hermanos, de perdonar a nuestros hermanos, así como Cristo ha perdonado nuestros pecados, que no han sido pocos, ni han sido pecados, hermanos, livianos. Cosas horrendas, abominables, pecados tremendos, los que hemos cometido fuera de Cristo, y nuestro Dios los perdonó. En la palabra del Señor dice: sean ustedes también misericordiosos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, dice la palabra. En Romanos capítulo 12 verso 8 dice que el que hace misericordia lo haga con alegría. Jesucristo dijo que bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una gran, hermanos, bendición al nosotros practicar la misericordia. Debemos de hacerlo con alegría en nuestros corazones. Aleluya. Vemos que también la palabra del Señor nos dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso. Y luego añade: amigables. Amén. Amigables, dice la palabra
de nuestro Dios, hermanos. Debemos nosotros demostrar esa amistad para con los demás. Debemos de ser amigables entre nosotros, hermanos. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esas actitudes, ese carácter. Amén. Que nos ayude, hermanos, a marcar esa diferencia y ser amigables entre nosotros. Entre nosotros. A veces cuesta trabajo entender. No sé si a usted le ha pasado. Si alguna vez se ha detenido a pensar en uno, en dos, en tres amigos. A veces nos damos cuenta que no tenemos, que no hay nadie. Amén. Que no hay nadie, hermanos, quien esté ahí para ayudarnos, para brindarnos ayuda. Con una amistad sincera. La palabra del Señor nos manda a que seamos amigables, a que practiquemos, hermano, la amistad entre nosotros. Jesucristo es un claro ejemplo de un amigo sincero. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo les dijo a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De eso se trata la amistad, de extender la mano, de poner el hombro, de estar dispuesto a sacrificar muchas cosas por ayudar. Amén. Jesucristo lo mostró. Él puso su vida por sus amigos, por sus discípulos. Él dice: nadie tiene mayor amor que este, que alguien esté dispuesto a poner su vida por sus amigos. El apóstol Juan nos enseña de que en el ámbito de la iglesia, de cristianos, habían amistades, hermanos. En su tercera carta, el apóstol Juan dice: la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Y dice: saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amistades, hermanos. En la vida cristiana es importante tener amistad los unos con los otros. Es vergonzoso muchas veces escuchar que nuestros mejores amigos son amigos que están en una práctica pecaminosa sin ningún temor de Dios en sus corazones. Y no nuestros hermanos en la iglesia. Amén. Y no nuestros hermanos. No los nuestros, no los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Muchas veces nuestros amigos son aquellas personas que no tienen respeto por nada, ni por nuestro cónyuge. Personas con tantas cosas en su corazón. Pero ahí estamos, hermanos, y no nuestros hermanos. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios 18:24: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice la palabra, y amigo hay más unidos que un hermano. Proverbios 17:17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Amigos hay más unidos que un hermano. La amistad es algo bíblico. Lo practicaron muchos hombres. David con Jonatán, Jesucristo con Lázaro, con María. Tu amigo, el que amas, está enfermo. Amistad, hermanos, entre nosotros. Pero si ahorita pesáramos los corazones, hermanos, de seguro la balanza se inclinaría por enemistades que por amistad. Hay más enemistad muchas veces entre nosotros que amistad. Y no debe de ser así como cristiano. No debe de ser así. Debemos demostrarnos amigos en todo tiempo, dice la palabra. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo en todo tiempo, hermanos. No hay que tampoco ser convenencieros y mostrar amistad a alguien porque miramos, hermanos, que es bondadoso, porque miramos que es misericordioso, y mostrar amistad a alguien mientras éste tiene, mientras éste trabaja, mientras éste tiene salud. Sino que el que ha de ser amigo tiene que mostrarse amigo en todo tiempo.
en todo momento, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Eso es lo que el Señor quiere. Todo esto habla de unidad. Si nosotros unimos todos estos términos, viene hermanos, a encerrarlo todo en unidad, en amor, en compasión, en misericordia. Porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos amigables en todo, con todos los demás hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a dar a conocer que estamos cumpliendo este deber? ¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, de que estamos cumpliendo este deber? La palabra del Señor nos dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis esa bendición. ¿Cómo vamos nosotros a dar testimonio de que estamos, hermanos, cumpliendo estos deberes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo lo que la palabra del Señor nos dice, no devolviendo mal por mal. Y ese es un mensaje que tenemos a lo largo de toda la palabra. El apóstol Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el bien con el mal con el bien, dice la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos, amados hermanos, que nosotros poner en obra, por obra la palabra de nuestro Dios. De esta manera nosotros mostramos de que estamos cumpliendo con este deber, no devolviendo mal por mal. Al contrario, debemos de hacer bien a esas personas, mostrando el amor, la misericordia, la compasión y todo, amados hermanos, marcar esas vidas. Dar testimonio a esas vidas de que Cristo mora en nosotros. Por medio de ello muchas vidas se pueden, hermanos, comprometer más con Dios. Personas que están comenzando en el caminar de nuestro Dios pueden anhelar ser como nosotros. Y eso es bueno, eso es importante. De que digan, yo quiero amar como Él ama. Yo quiero tener misericordia como Él tiene. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que podamos inspirar a los que vienen tras de nosotros, a los que van comenzando, a los que están en un pleno crecimiento, a los que se equivocan más que nosotros, hermanos. Que los entendamos, que los ayudemos, que les tengamos paciencia, no devolviendo mal por mal. Muchas de las veces cuando se comienza la vida cristiana se cometen errores grandes. Se cometen, hermanos, muchas cosas. Y a veces como cristianos ya maduros, o que deberíamos de estar maduros por el tiempo que tenemos, hermanos, escuchando la palabra de nuestro Dios, los ponemos, hermanos, al mismo nivel. Pagamos de la misma manera. Y no debe de ser así, no devolviendo mal por mal, dice la palabra de nuestro Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Alabado sea su nombre. No devolviendo maldición por maldición. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. No devolviendo maldición por maldición. Aprendamos así de Cristo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Usted se va a encontrar con la sorpresa en el círculo cristiano. No estoy hablando de los mundanos, no estoy hablando de los que no tienen temor de Dios. Usted se va a encontrar muchas veces con la sorpresa de que hay personas dentro de la iglesia que maldicen a otros, que son personas, hermanos, que sin ningún temor hablan vulgaridades, palabras deshonestas, parecieran mundanos. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no maldigamos, no devolvamos maldición por maldición, incluso a nuestros enemigos. No debemos de maldecirlos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Porque nuestras vidas han sido regeneradas. Y cuando Dios regenera nuestro corazón, cambia todo, todo cambia.
Todo tiene que ser diferente. Nuestro comportamiento, nuestras palabras que salen de nuestra boca ahora deben de ser palabras con gracia, palabras que sean de bien para el oyente, palabras que la gente quiera escucharnos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago que de una misma boca no debe de producir, o dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. En ningún momento el apóstol, inspirado por el Espíritu, está aprobando que de una boca haya maldición y bendición. No lo está aprobando. Él lo está corrigiendo y dice, hermanos míos, esto ya no debe de ser así. El que ahora viva en Cristo tiene que hablar, hermano, diferente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tiene que expresarse de diferente manera. Dice el apóstol Pedro, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para bendecir. Hermanos, cuando algunas veces nos han maldecido y nosotros decimos, que Dios te bendiga, varón, que Dios te bendiga, amigo, esas palabras marcan el corazón de cualquier persona. Lo marcan, lo paralizan, lo detienen a hacer otras cosas. Pero si nosotros los ponemos igual que los demás, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros nos ponemos a maldecir desenfrenadamente, hermanos, a responder de igual manera, de ninguna manera vamos, hermanos, a aplacar la contienda, la ira, el odio. No devolviendo maldición por maldición, antes bien bendiciendo, dice la palabra de nuestro Dios, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Alabado sea su nombre. Jesucristo dijo, bendecí a los que os maldicen, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, dice la palabra. Fuiste llamado para que heredaseis bendición. Tenemos que marcar la diferencia donde quiera que nosotros estemos. Tenemos que cuidar de nuestro corazón, pero también, hermano, de nuestras actitudes, de nuestras conversaciones, de nuestra manera de expresarlo hacia los demás. No maldiciéndolos, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice el apóstol, ¿de qué otra manera nosotros podemos conocer que alguien está practicando, que alguien, hermanos, está cumpliendo estos deberes? Ya hemos visto a alguien que no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendice. Pero también dice la palabra de nuestro Dios, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Amén. Es otra manera, hermanos, de nosotros darnos cuenta, dar testimonio de que estamos cumpliendo con el deber hacia nuestros hermanos. Refrenar nuestra lengua del mal. Esto es unos pasajes que se ha tomado del Salmo 34. Ahí el salmista lo dice en el verso 13 y verso 14. Repite las mismas palabras. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Refrenar la lengua del mal. Cualquiera puede decir, hermanos, pero eso es imposible. Eso no se puede. Algunos hermanos se vuelven más bíblicos y dice, la palabra del Señor dice que si alguno controla su lengua es un varón perfecto. Excusándonos que podemos darle rienda suelta, hablar lo que se venga a nuestra mente y lo que pensamos. La Biblia nos enseña claramente que sí, el hombre natural, el hombre, hermanos, carnal, no puede dominar su lengua, no puede dominar sus pensamientos, no puede dominar ninguna parte, ningún miembro de su cuerpo.
Pero el espiritual, con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu, sí puede. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 1, hermano. Esto está serio. Santiago capítulo 1, verso 26. Mire lo que pasa con la persona que no puede dominar su lengua o refrenar su lengua. Mire lo que la Biblia dice y ponga atención, por favor, hermano. Capítulo 1 de Santiago, en el verso 26. Mire lo que la Biblia dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, vamos a ponerlo de esta manera: si alguno se cree cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno dice que es cristiano, si alguno dice que es salvo, si alguno dice que va al cielo, si alguno dice que él ama a Cristo y no refrena su lengua y su corazón habla engaño, dice que la religión del tal es vana. Esto es un versículo que debería de confrontar nuestros corazones. Debería de confrontar nuestros corazones. El que profesa ser religioso, ser cristiano, y no tiene control de su cuerpo, de sus miembros, la religión de tal es vana. Porque a nosotros se nos ha dado espíritu de poder y dominio propio, dice la palabra. Porque el Espíritu de Dios, hermano, produce en nosotros el fruto de Él, que es la templanza, que es el dominio propio. Santiago en el capítulo 3 nos enseña y nos dice en el verso 3: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también la nave, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuánto destrozo, cuánto mal hace un pedacito de carne, hermanos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, oiga esto, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre, hablando naturalmente, carnalmente, ningún hombre puede domar su lengua. Dice que es un mal que no puede ser refrenado. Dice, esta está llena de veneno mortal. Estudiando algunos versículos que hablan acerca de la lengua, la Biblia habla de lengua de víboras, de lenguas engañosas, de lenguas venenosas, hermanos, de lenguas lisonjeras, que le dicen: ay, pero qué bonito predica, hermanito, qué lindo, yo me gozo cuando usted predica. Pero con el otro hermano va, cuando ese hermano predica, amén, lenguas lisonjeras que alaban, que buscan con llevarse bien o caer bien, congraciarse es la palabra con el hombre. La palabra del Señor nos decía acerca, en el libro de Proverbios, nos hablaba acerca de esas cosas, de los que no tienen, hermanos, un freno en su lengua. Dice que no puede ser, y muchos se toman de eso, pero el verso 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahí está la respuesta. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ninguna fuente. Si nosotros decimos que pertenecemos a Cristo, hermanos, debemos nosotros de actuar, de hablar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. No puede en nosotros, no hay posibilidad, dice el apóstol, no debe de ser así. No puede dar una fuente dos clases de agua, ni una vid producir higo, pues la vid produce uvas. De igual manera nosotros, hermanos, debemos, si somos cristianos, nosotros debemos de producir el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña acerca, hermanos, de la lengua, como si la lengua es un miembro que se puede controlar o un miembro que puede ser de utilidad, hermanos, en la obra de nuestro Dios. La palabra dice: plata escogida es la lengua del justo. Oiga esto. Plata escogida es la lengua del justo, dice la palabra de nuestro Dios. Si usted mira Proverbio en su capítulo 15, también encontramos lo siguiente: plata escogida es la lengua del justo. Eso es Proverbios 10:20. Proverbios 15:4 dice la palabra: la lengua apacible, oiga esto, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Amén. Vemos, hermanos, que sí, hay una lengua que se puede dominar con la ayuda de nuestro Dios. La lengua apacible, dice la palabra de nuestro Dios, es árbol de vida, produce vida, da aliento. Pero la que no, más la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Proverbios capítulo 12, versículo 18. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Oiga esto, qué fuerte. Las palabras de algunos hombres son como golpes de espada que hieren, que ofenden, que lastiman. Mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. La lengua de los sabios es medicina. O sea, si nosotros miramos el consejo de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la lengua es un miembro que se puede utilizar para bien y para mal. Que la lengua es un miembro, hermanos, que no puede dominarnos a nosotros que estamos en Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor dice: el que quiere amar la vida, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Hay gente, amados hermanos, que no vive mucho por lengona. Amén. Usted no sabe la cantidad de personas que están presas en nuestro país, El Salvador. No pertenecían a una pandilla, pero eran buenas para hablar. Eran buenas para llevar mensajes. Eran buenas para transmitir una amenaza. Y ahora están sufriendo las consecuencias al igual que otros. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Cómo espera alguien vivir buenos días cuando vive, hermanos, dominado por este miembro? No debemos de esperar un buen resultado cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Dios. La palabra del Señor dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen engaño. Hemos escuchado en Proverbios una de las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece la lengua mentirosa, dice la palabra de nuestro Dios. Sus labios no hablen engaño.
No hablen mentira, no hablen falsedad, cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira. Hermanos, por donde sea, Dios nos está recordando, Dios está tratando con nuestra vida. Ignorante de lo que hacemos no somos, porque el consejo de Dios está ahí. Como cristianos, nosotros, ¿cómo vamos a dar a conocer? ¿Cómo vamos a dar testimonio de que estamos nosotros cumpliendo con el deber como cristianos? ¿Cómo vamos a dar testimonio refrenando nuestra lengua del mal? No hablando mal de nuestros hermanos, apartando los labios del engaño, de la mentira. De esta manera, hermanos, nosotros vamos a dar a conocer que estamos cumpliendo con estos deberes. Dios aborrece la mentira, la aborrece. El apóstol Pablo dice que no haya mentira entre vosotros, que no haya engaño, que hablemos verdad los unos para con los otros, dice la palabra de nuestro Dios. Pero qué triste, hermanos, qué vergonzoso es cuando entre nosotros nos mentimos, o cuando nos mentimos a nosotros mismos, cuando nos engañamos a nosotros mismos, cuando nos mentimos entre nosotros mismos. Eso es vergonzoso. Debe de dar vergüenza decir que somos cristianos y no hay verdad en nuestros labios, y no hay verdad, hermanos, en nuestros corazones. Hemos escuchado algunas veces acerca de las consecuencias de la mentira. Lo que le pasó a Jesse, el criado de Eliseo, por mentir. La familia de él también dice que vivió leprosa hasta el tiempo de su muerte, como consecuencia de ello. Hermanos, que estamos en este lugar, padres de familia, tenemos que tener cuidado nosotros como adultos, lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. No enseñemos a nuestros hijos a mentir, porque el día de mañana lo vamos a lamentar. Ahora podemos decirle a nuestros hijos: dame los 5, lo hiciste bien, te portaste como te dije, a la altura, hiciste, actuaste como te mandamos. Pero el día de mañana todas esas mentiras, todas esas prácticas, todo lo que está aprendiendo de usted lo va a usar en contra suya, y eso va a ser lamentable. Debemos de hablar verdad entre nosotros, entre familias, entre hermanos. En Cristo no debe de haber mentiras entre nosotros, hermanos. No debe de haber mentiras. Debemos de hablar verdad, dice la palabra de nuestro Dios. Toda la mentira debe de apartarse de nosotros. La palabra del Señor es clara y nos enseña, hermanos, que el que habla mentira está siendo influenciado. Otros son hijos de Satanás, dice la palabra. Hablan mentira con sus labios. Apártense de hablar engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Esto es santidad, separación. Apártense del mal y hagan el bien. De esta manera nosotros vamos a dar testimonio de que estamos cumpliendo con el deber hacia nuestros hermanos. Busque la paz y síguela, dice la palabra de nuestro Dios. Busquemos la paz, hermanos, tener esa paz en nuestros corazones los unos para con los otros. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Nos dice también que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. En cuanto depende de nosotros hacia los demás, no debe de haber rencor, pleito, ni nada de esas cosas. Debemos de tener paz, debemos de tener tranquilidad. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas de las veces hablamos solamente de la santidad y olvidamos la paz. Hablamos de la santidad porque vestimos bien. Hablamos de la santidad porque nos miramos bien externamente. Hablamos de la santidad, hermanos, por cualquier cosa, pero no hay paz en nuestros corazones. La Biblia dice que estas dos cosas deben de buscarse juntas: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
las bendiciones al nosotros cumplir con estos deberes. Dice la palabra de nuestro Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando nosotros cumplimos con estos deberes, el favor de Dios está con nosotros. Los ojos del Señor están sobre los justos, los oídos atentos a nuestras oraciones, y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, dice la palabra. Mire la diferencia. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de nuestro Dios, el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Quiénes son estos? Los que mienten, los que engañan, los que no tienen paz en su corazón, los que no se apartan y viven en santidad. El rostro del Señor está contra ellos. Pero mire la diferencia. Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los obedientes, sobre los que se esfuerzan cada día por cumplir, hermanos, estos deberes. Y los oídos atentos a sus oraciones. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No hay nadie quien pueda hacernos daño, hermanos, si nosotros seguimos el bien. Podemos caminar tranquilamente, podemos vivir tranquilamente. Que nos amenacen, que nos digan cuántas cosas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Que nos digan, hermanos, que nos van a quitar la vida. El que tiene la vida nuestra es Dios. Que nos digan que nos van a golpear y que si Dios lo permite lo van a hacer, si no, no. ¿Quién es aquel que podrá hacernos daño si vosotros seguís el bien? No nos preocupemos por nada si estamos bien con Dios. No nos preocupemos por nada si caminamos en obediencia a nuestro Dios y a su palabra. Que el mundo ruja, que el enemigo hable. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dejemos, hermanos, las palabras al final y al cabo el viento se las llevará. Nosotros persistamos, no nos detengamos a escuchar las voces contrarias. Sigamos hacia adelante con la cabeza en alto. Sigamos hacia adelante marchando, hermanos, perseverando cada día con constancia. Que el Señor está de nuestro lado cuando nosotros hacemos el bien. Que el favor de Dios está con nosotros, que nuestras oraciones están siendo atendidas, que los ojos del Señor nos están mirando. Caminemos en paz y en santidad los unos con los otros. Estos son deberes cristianos, o algunos de los deberes cristianos que nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de cumplirlos y de obedecerlos. La palabra del Señor es clara, es sencilla para con cada uno de nosotros. Obedezcamos lo que Dios nos enseña. No pasemos por alto, hermanos, cada consejo de la palabra de nuestro Dios. Sáquese toda cosa de su mente. Olvídese de esos pensamientos que Satanás le está poniendo. Olvídese, eche fuera todo eso y oiga lo que Dios dice. Oiga lo que Dios dice. Eso es más importante. Eso es más importante. Que tengamos paz en nuestros corazones, que vivamos en santidad para con nuestro Dios, que nuestros miembros estén dispuestos a ser usados para la honra y gloria de nuestro Señor. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Dios por el consejo de su palabra. Cada vez que nos paramos en este lugar, hemos orado, hemos pedido a Dios con todo nuestro corazón que la palabra haya cabida. Que la palabra haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros. No estamos aquí para destruir. Estamos aquí en obediencia a nuestro Dios, con el deseo que su palabra obre y que ninguno de nosotros sea avergonzado y confundido en aquel día. Que ninguno de nosotros viva una vida engañada y en falsedad.
El Señor nos llama cada día, nos aconseja, nos guía. Escuchemos lo que Dios nos dice. Meditemos, reflexionemos en esto, iglesia. Seamos sinceros a nosotros mismos y pensemos por un momento en nosotros. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estoy? ¿Estoy progresando? ¿Estoy estancado? ¿Voy escalando o voy en decadencia? Preguntémonos. No solamente con el objetivo de encontrarnos donde estamos, sino con el objetivo de volver a Dios, de pedirle ayuda a nuestro Señor, porque es el único que puede ayudarnos en todas estas cosas. De orar a nuestro Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí, cámbiame. Mira esta área en mi vida, mira esta situación que me está dominando. Orar a nuestro Dios con sinceridad y dile: Señor, tú lo sabes todo de mí. Tú me conoces mejor que nadie. Hable con Dios en esta tarde. Hable con Dios en esta tarde. Sea sincero con Él. Espíritu Santo de Dios, convence los corazones. Ministra las vidas. Que tu palabra quebrante como martillo, queme como fuego, corte como espada, haga la obra en cada corazón, para tu honra y para tu gloria. Que el temor suyo venga sobre su pueblo en esta tarde. Que el temor suyo venga sobre su iglesia. Enséñanos a obedecerte, a honrarte, a respetarte, a caminar en temor y en temblor delante de ustedes. Una vez más, ten misericordia. Ten misericordia. Desde el momento que el Señor nos alumbra con su palabra, desde el momento que el Señor pone el espejo de su palabra frente a nosotros, desde ese momento el Señor ha extendido su misericordia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si en esta tarde tenemos que reconciliarnos con Dios, hagámoslo. Hagámoslo. No tienes que pasar a este lugar. Puedes humillarte ahí. Puedes humillarte ahí. Puedes pedirle perdón a Dios con sinceridad. Dile: Señor, ayuda a mi vida. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, por favor. Glorifíquese, Padre de la gloria. Glorifíquese. Que esta palabra no dure, Señor, estos minutos solamente. Que esta palabra no sea robada de nuestros corazones. Que esta palabra no dure solo la noche en la que hemos escuchado, sino que permanezca para siempre en nuestros corazones. Queremos agradarte. Queremos agradarte, Dios mío. Ayuda a este remanente, por favor. En el nombre de Jesús.
para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos. Gracias te damos. Puede darle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Alabado sea su nombre, porque su misericordia es grande y se extiende, hermanos, así a con nosotros. Gracias le damos a Dios por su palabra, porque nos ama, porque nos corrige y nos enseña. Que Dios bendiga nuestras vidas y la vida de los que están a través de los medios en esta tarde. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.